Transmite desde San Sebastián, Puerto Rico, WLRP, Radio Raíces 1460 AM. 1460 AM. Celebrando 60 años de ser la voz del pepino. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son de responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la opinión de las Raíces Pepinianas, Inc. Solo le pido a Dios en la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y quizá fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Y ahora, con ustedes, lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino. Saludos y muy buenas tardes a su programa Lo que dice la calle, por aquí por Radio Raíces, la voz del pepino. Este que le habla Víctor Rivera Pastrana. Ya hoy martes 14 de julio del 2026, a escasos 4 días para una actividad que está convocada para este próximo 18. Y por eso, como le dije ayer, finalizando el programa de Lo que dice la calle de la edición del lunes, tenemos en nuestro estudio Zoom directamente, eso queda entre Trujillo Alto y Río Piedra, a nuestro amigo Juan Camacho, que lo tenemos ya en sintonía en línea por Zoom. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes y gracias por la invitación y gracias siempre por invitarnos a compartir los eventos que tenemos en programación, y un saludo muy especial para esos radioescuchas tuyos de acá de San Sebastián del Pepino. Y ahora se extienden por todas las ondas radiales, por todo el área noroeste, y tenemos la probabilidad también de llegar más allá por nuestras plataformas digitales, que es buenísimo. Y por eso es que te tenemos en el día de hoy, porque este próximo 18 hay una actividad convocada para el pueblo de Puerto Rico, es la Marcha por la Independencia. Esta actividad pues tiene un sinnúmero de organizaciones sindicales, ambientales, políticas, educativas, que hacen esta convocatoria para este próximo sábado. La conferencia de prensa fue la pasada semana y yo quiero que tú le hables como parte, primera parte, sobre esta actividad que se va a desarrollar este próximo sábado, 18 de julio. Adelante. Sí, Víctor, nosotros por segundo año consecutivo hemos organizado la Marcha por la Independencia. Aunque llevamos nosotros 2 años celebrando la marcha, anteriormente otros grupos dirigidos por el compañero Norberto Cintrón Fiallo habían celebrado esta marcha. Nosotros tomamos el batón el año pasado, tuvimos una marcha muy exitosa y estuvimos todo el año planificando esta marcha de manera que pudiera representarle al pueblo de Puerto Rico cuáles son nuestras aspiraciones. Los objetivos de la marcha son bastantes, pero los 2 objetivos fundamentales es reclamar nuestro derecho inalienable a la independencia, como la tiene cualquier otro país o nación en el mundo. Y en segundo lugar, proclamar que solo con el poder político que da la independencia podremos enfrentar los problemas de la colonia. Es decir, queremos una independencia, pero la queremos con poder político, de manera que nuestro pueblo puede establecer qué clase de independencia quiere, y que obviamente sea una donde haya calidad de vida y donde la gente esté feliz.
Este año nosotros vamos, no diría a dedicar, sino que la vamos a hacer para destacar los elementos negativos o estar en contra de la Junta de Control Fiscal. Como tú sabes, en este mes se cumplen 10 años de la Junta de Control Fiscal, que es Junta de Supervisión, pero ya no se llama así porque nosotros le pusimos desde el primer día Junta de Control y así se ha quedado. Hasta los periodistas reseñan y lo reseñan como Junta de Control. Nosotros entendemos que una de las imposiciones del imperio a este país en la última década, entre otras, ha sido fundamentalmente la imposición de la Junta de Control Fiscal, que es la evidencia más burda de lo que significa la política colonial de Estados Unidos en las últimas décadas en Puerto Rico, porque por la Junta nos imponen un doble coloniaje. Es decir, porque por un lado está el gobierno colonial tomando decisiones incorrectas y perversas, y por otro, quien revisa esa política, pasa balance y aprueba presupuesto para implantarla es la Junta. Y si fuera necesario, el Tribunal Federal de la Chardón decide. De manera que estamos atrapados por esa ley promesa y por su mecanismo, que es la Junta de Control Fiscal, que nosotros, desde el primer día, desde el saque, desde que se aprobó en el Congreso, nosotros combatimos la Junta. Y entonces se da un escenario bien interesante en términos de que la Junta tenía el apoyo del pueblo. Se decía que tenía de un 90% de apoyo, pues porque la gente creía que la Junta venía a poner al político en cintura, que iba a acabar con la corrupción y que iba a meter a uno que otro políticos presos e íbamos a ser felices en este país. Sin embargo, en la práctica no habían pasado los 2 primeros años cuando la gente comenzó a entender el verdadero significado de la Junta, que vino como una entidad de cobro para que los inversionistas de los fondos buitres que compraron a 2 y 3 centavos cada bono, pues recibieran su dinero. Y de esa manera, pues la cosa cambió. Ya es a la inversa. Nosotros tenemos un 90% y la Junta tiene un 10 o no más de un 15, porque el pueblo se ha dado cuenta de cuál es la intención de la Junta. Nosotros luchamos para que se pueda entender esto de una manera práctica, de cómo, si eso es así, nosotros vamos a seguir permitiendo que la Junta siga dominando. Eh, Se supone que se vaya cuando se aprueben 4 presupuestos o 5, lo que llevan es uno. Quiere decir que a ese ritmo van a estar aquí 2 décadas más. Como te dije, se le dedica a la Junta porque nosotros entendemos que es tiempo ya de que la Junta se vaya. Se están haciendo algunas gestiones a nivel de Congreso de unos grupos. Nosotros estamos en la calle a cada momento. La celebración de los 10 años fue un masivo piquete que hicimos frente a la Junta y creemos que de la única manera que podamos comenzar a resolver los resultados de la quiebra es sin la Junta, porque la Junta se ha convertido en un síndico que en lugar de resolver los problemas y de cumplir con sus funciones, que una de las funciones fundamental era declarar cuáles eran los servicios esenciales y número 2, desarrollar un proyecto de desarrollo económico, no lo ha hecho, sino que se ha desarrollado obteniendo más de 2.000 millones de dólares en asesores, en abogados, y a este ritmo vamos rumbo a una segunda quiebra y la Junta se va a quedar en Puerto Rico.
Estamos hablando de la marcha por la independencia este próximo sábado 18 de julio a partir de las 2 de la tarde. Todo el mundo llega a la Plaza Colón y, como bien tú dices, la Junta de Control Fiscal, su década en Puerto Rico, culminar toda esta marcha en el Tribunal Federal. Y es una marcha por la independencia, pero definitivamente es el reclamo a la soberanía de Puerto Rico, lo que se busca en esta marcha, que es convocada por sobre 20 organizaciones, que muy bien dije al principio, desde sindicales, ambientales, educativas, de comunidades, todas están invitando a esta marcha. Juan Camacho, pero hablaste de la Junta de Control Fiscal y estamos hablando de una marcha que también su fin es esencial, es el reclamo de la soberanía, el reclamo de la independencia de Puerto Rico al gobierno de los Estados Unidos ante todos estos procesos históricos que estamos viviendo actualmente al 2026. Conocemos que las fuerzas ideológicas en Puerto Rico se han reducido a dos, porque por más que el Estado Libre Asociado ha hablado de fórmulas descolonizadoras, todavía no ha podido establecer una fórmula ni vinculante, ni que tampoco la gente le haya creído de que puede ser descolonizadora. En ese contexto, en la marcha por la independencia de Puerto Rico, en el contexto histórico que estamos, también estamos observando un gobierno de los Estados Unidos que cada vez hace más chistes sobre la aspiración de la estadidad en Puerto Rico con relación a los chistes que hace con Groenlandia, con la misma Venezuela, con la misma Cuba, de las manos del primer mandatario, presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y prácticamente de todo el Congreso. Te he puesto ahí unas cuantas situaciones de actualidad que quiero pues que de alguna manera las asocie a la segunda marcha por la independencia. Como Bueno, bien. déjame hacer una pequeña introducción en relación a cómo nosotros nos organizamos. Nosotros nos hemos organizado de manera que nosotros podamos, hagamos entender a nuestros compañeros y compañeras, ya sea que pertenezcan a una organización independentista o estén desafiliados, que las diferencias siempre van a existir y que nosotros tenemos que desarrollar un trabajo de manera que las diferencias, aunque existan y se respeten, nosotros podamos establecer unos puntos en comunes para desarrollar la independencia. Nosotros estamos tratando de proyectar una independencia sin apellido, es decir, una independencia que tenga unos requisitos mínimos de lo que debe ser en un país como el nuestro. Eso nosotros hemos avanzado muchísimo con este segundo año de la Marcha por la Independencia y lo hemos notado en la práctica en términos de hacer una declaración con varios puntos, donde todos hemos coincidido en que esos 8 o 10 puntos que hemos señalado de elementos en la declaración, estamos de acuerdo. Y los dos que te dije al principio, reclamar nuestro derecho a la independencia como un derecho natural, y número dos, que con esa independencia tenemos que desarrollar y obtener un poder político para que pueda ser viable. Y pues desde esa perspectiva es que nosotros hemos estado trabajando. La independencia, alguien nos preguntaba, ¿cuándo es el tiempo correcto para la independencia? Bueno, todos los días. Minutos después que llegaron las naves españolas y europeas aquí, ya era tiempo de la independencia. Y en la misma medida, minutos después que en 1898 los yanquis nos invadieron, ya es momento de la independencia. Pero hemos estado desarrollando una serie de luchas que no hemos llegado al lugar donde nosotros queremos. No estamos menospreciando
Víctor, las luchas que se han hecho, que se han desarrollado desde las tribunas, desde el voto hasta con la lucha armada. Y eso, si hay un pueblo que puede hablar de esas diferencias de lucha, es el pueblo de Puerto Rico ante la América completa. Quiere decir que la independencia no tiene tiempo. Se puede exigir y se puede reclamar la independencia siempre, pero en estos momentos, por varias razones de peso, incluyendo algunas que tú mencionaste, se hace más urgente y más necesaria la independencia. Con el auge que nosotros estamos viendo del crecimiento no ya de la derecha, sino de la ultraderecha en la América Latina y en muchas partes del mundo, donde están por la libre, eh, ex- eh, lo plantean acciones más parecidas al fascismo que otras cosas, y si se le dice fascista no tienen problema. Y en la misma Casa Blanca han saludado con el signo, con el brazo levantado, como hacían los nazis en esa Alemania que no queremos recordar. Quiere decir que este momento es bien importante. En primer lugar, el modelo económico colonial capitalista representado por el ELA, el Estado Libre Asociado, ha fracasado, pero ha fracasado no momentáneamente ni de partido, sino estructuralmente, como estructura. Ya nosotros no tenemos qué más hacer y trabajar que no sea vivir de la dependencia. Son 128 años de colonia y no hemos tenido ningún cambio fundamental dentro de ese concepto de asociación con Estados Unidos. En segundo lugar, el país lleva una carrera desenfrenada de privatización de los servicios públicos esenciales. Eh, y cuando hablo de este proceso de privatización, estamos hablando de las últimas 3 o 4 décadas, donde han entregado los elementos fundamentales que tiene una nación que se convierte en libre para desarrollar sus programas, como es energía, como es agua, como es comunicación, como es transportación, como es carretera. Eso, esos servicios que son fundamentales para cuando nosotros en un momento dado obtengamos la independencia, pues no nos va a funcionar porque la están pasando a mano extranjera y a mano privada. Y podríamos comenzar ahí, la historia es larga, desde las navieras, la telefónica, es decir, navegación, naviera, muelles, puerto, transportación con el aeropuerto. Y han intentado, eso lo conoces tú muy bien, privatizar la educación también, que no lo han hecho por la lucha que el magisterio y las organizaciones magisteriales han desarrollado, pero ese es el elemento fundamental de ello. Es un el neoliberalismo en todo su apogeo, entregar las empresas públicas a otros sectores, dar una mordida económica en ese proceso y como si la patria no fuera de ellos también. Entonces, quienes han dado esa lucha han sido los sindicatos y las organizaciones ambientales y organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, porque no ha habido ninguna presión de los dos partidos que han gobernado el país, porque ellos son los causantes de eso. Y los otros días pues leía que el alcalde de Camuy, creo, quería que le entregaran las cuevas de Camuy con el propósito de privatizarla. Entonces, no hay competencia del país para administrar un recurso natural como lo hace cualquier persona en el mundo. Y eso lo que implica es que en la privatización estamos entregando nosotros nuestros mayores recursos. Así también se llevó al país a una quiebra. No, para nosotros no fue sorpresa porque los sectores independentistas
y sindicatos estuvieron planteando continuamente ese proceso de coger dinero prestado todo el tiempo, aún sin tener capacidad de pago, y el resultado fue la quiebra, el resultado fue la Junta, y el resultado fue que como la Junta nos lleva con esos planes fiscales, vamos a comenzar ya mismo una segunda quiebra. Y eso sería el desastre verdaderamente para nuestro país. Otras decisiones que se han dado, además de la Junta, como el caso Sánchez Valle, que también demuestra la colonia al desnudo, los desplazamientos que se están dando en el país es una cosa seria, que Bad Bunny lo está planteando en el mundo de una manera sonora, ¿verdad? Con música, pero el desplazamiento en este país se ha estado desarrollando en las últimas 2 décadas. Un desplazamiento, 2 clases de desplazamiento. El desplazamiento que hace que las personas tengan que irse del país a trabajar y hacer su vida fuera del mismo por todas las situaciones que ocurren. Y el otro desplazamiento, que es que no salen del país, pero tienen que mudarse del lugar donde vive, pues porque estas clases de negocio de tiempo corto, los Airbnb, se están quedando con los sectores. Entonces, eso ocurre y los alcaldes y los gobiernos que están en el poder, pues no hacen absolutamente nada, porque son tan incompetentes para recaudar recursos económicos que cualquier situación que se dé donde ellos puedan obtener una migaja en unas patentes, pues le están dando el visto bueno. Y ahí yo me detengo un poquito más, Víctor, la Sí, crisis del ambiente. sí, Tú sí, sí. sabes, tú, Continúa, continúa. tú sabes que este país están matando de una manera perversa el medio ambiente y que es continuo. Tenemos proyectos que son emblemas de esto, como es el proyecto Esencia, que está en esa área oeste, donde quieren poner un pequeño país dentro de un municipio, eh, desbastar toda esa costa, todo ese literal que va más allá de Cabo Rojo para entregarlo a unas empresas. Dice que proyecto turístico, y no es proyecto turístico, es un proyecto residencial de rico que no van a salir a comprar una alcapurria fuera de ese lugar porque tienen todo, tienen casa, tienen deporte, tienen cuartel de la policía, tienen aeropuertos, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen todo. ¿A qué a esa gente va a salir acá? Es más fácil montarse un avión e ir a otro lugar que venir o a salir a Rincón o a Cabo Rojo en una ocasión. Entonces, eso es un proyecto que no solamente va a matar esa costa, sino que va a poner en peligro el sistema de acueductos y alcantarillado, el derecho que tenemos nosotros del agua. En esos lugares tienen problemas de presión de agua constantemente, simplemente con el movimiento turístico que hay. Si ahora usted le añade 2.000 habitaciones y multiplicarlo por 3 o 4 baños eh, eh, en cada residencia, eso es como 3 o 4 comunidades igual que la que existe en Cabo Rojo. Y entonces es tan malo el proyecto y es tan difícil ese problema que la misma autoridad de acueducto y alcantarillado ha planteado que no tiene la capacidad para suplir agua. Y entonces todavía ellos siguen con el proyecto y ese elemento para ellos pues no ha sido importante, Víctor. Cuando el agua, más allá de un recurso estratégico, es un recurso natural que los pueblos deben de defenderlo a todo lo que da, que sin agua no se puede vivir. Y,
y que las próximas guerras no van a ser por petróleo, van a ser por agua. Entonces, esos elementos, añadiéndole también la crisis de la energía que se resolvió, entre comillas, con la privatización y la impunidad que hay aquí, en términos de que ni la deuda se auditó, que los sistemas de corrupción bien organizados siguen funcionando, pues eso hace bien necesaria la independencia, teniendo en cuenta, y este es bien importante para los que me escuchan, los, la independencia no va a resolver todos los problemas, como ningún sistema de gobierno resuelve los problemas, pero sí nos da una herramienta distinta para nosotros enfrentar la situación de nuestra isla, porque, porque el coloniaje nos ha llevado a una situación bien difícil que para comenzar tenemos que hacer un trabajo triple. Para empezar, el 85% de los alimentos que llegan aquí vienen por avión y barco, porque somos una isla. Entonces, nosotros, si logramos una independencia, tenemos que desarrollar una agricultura que pueda sobrepasar eso, que sea la inversa. Ahora mismo, si en Jacksonville se declara una huelga, pues nosotros vamos a tener problemas al recibir nuestros alimentos. Y entonces van pasando las generaciones y hay no solamente niños, sino adolescentes que se creen que lo que se comen nace en los supermercados y no tienen una idea de dónde vienen esos productos. Una de las tareas que ha hecho los grupos, no solamente de izquierda, sino progresistas, es desarrollar esta clase de agricultura agroecológica, desarrollando y despertando un interés en los jóvenes y en muchos adultos también de la necesidad de nosotros desarrollar ese mecanismo de manera que podamos tener una soberanía alimentaria, como debemos tener una soberanía energética y como debemos tener una soberanía ambiental. De manera que al momento de llegar la decisión de la independencia como un derecho natural, nosotros estemos preparados para enfrentar el futuro. Definitivamente, todo lo que has hablado contrasta con toda la realidad que vivimos día a día, contrasta con todos esos moles llenos de gente, con una economía, al igual que hiciste la metáfora del estudiante que se creen que los alimentos vienen de las góndolas, también tenemos una población dirigida al centro comercial, el desarrollo desmedido que existe, ese desarrollo desmedido muchas veces, ahora la ignorancia ha proliferado, ahora la gente como decimos, se siente orgulloso de ser ignorante y de apoyar los desarrollos desmedidos y dicen abajo los patrimonios, abajo todo esto y vamos al desarrollo desmedido porque se están dando muchas cosas, como bien tú dices, fenómenos que no se habían dado hace mucho tiempo a nivel mundial. Y si damos una mirada a América Latina, no nos explicamos cómo es que han ocurrido todos estos eventos donde los países como el mismo Colombia, el mismo Perú, se parten a la mitad en dos partes iguales, teniendo tanta necesidad un pueblo, y nosotros acá que somos una colonia, que todavía cargamos con todos los complejos del colonizado, y también tenemos unos sistemas educativos que están diseñados para que tampoco nos cuestionemos mucho y que dejamos pasar todo esto. Y por eso es que de entrada, una marcha por la independencia resultaría una acción, un acto muy de avanzada en todo esto que estamos viviendo. Y yo creo que antes de estar escribiendo cualquier estatus en un Facebook, yo creo que marchar por la independencia es como necesario este próximo sábado.
Ahora hablando de todos los gremios y todas las organizaciones que se han sumado, este año se sumó el Partido Independentista Puertorriqueño. Es la primera vez que se suma a este esfuerzo. Oficialmente sí. Es decir, el año pasado, pues, independentistas del PIB que nosotros conocemos participaron de la marcha, pero de manera organizada, de manera que el partido convoque oficialmente a la marcha, de que haya un compañero en el grupo de dirección de la marcha aportando y comprometiéndose, pues eso es fundamental porque el Partido Independentista es el partido mayor en Puerto Rico, que representa la independencia en el sistema electoral fundamentalmente. Y es importante que esté presente y es importante que todos los sectores eh, se unan, porque fíjate, cuando tú hiciste un resumen de los grupos que están, pues eso, oye, si hay grupos que no son independentistas y ya han podido sobrepasar esa situación de esa dificultad que teníamos antes, si estábamos en una asamblea sindical o en una asamblea ambiental, hablar de esos términos, ya esa etapa pasó. Ya nadie cuestiona, excepto el presidente del Partido Popular, nadie cuestiona si somos una colonia o no. Ya eso no está en discusión. Al contrario, el que crea que no lo somos, pues hay que dejarlo quieto porque le falta un tornillo. Es decir, ya eso está establecido y nosotros partimos de ahí. Nosotros, yo desarrollo una lucha ambiental y, y le digo a la gente que nosotros eh, proyectamos esa lucha ambiental desde la perspectiva de los derechos humanos, porque son gente de carne y hueso las que participan en esa marcha. Y esa misma persona que están afectadas por la contaminación del agua o están por la contaminación de la planta eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica, esas son las mismas personas que le cierran las escuelas, son las mismas familias que le bajan las pensiones de los viejos, son las mismas familias que tienen problemas de pagar un IBU. Quiere decir que no es la lucha de la playa nada más. Los que tienen la lucha de la playa están sufriendo otras luchas, otras situaciones. Y entonces nosotros lo vemos desde esa perspectiva. Entonces, pues era como algo contradictorio que independentistas como tal, bona fide, no estuvieran adheridos a la marcha y otros grupos que su concepción no es necesariamente independentista, lo estén y estén apoyando. Creemos que la asistencia a esta marcha va a ser contundente y creemos que la que vamos a hacer el año pasado va a ser más contundente posible. Y en esa manera vamos despertando conciencia para que cada cual desarrolle los trabajos inherentes a su concepción de la independencia. Los que en un proceso estamos en un momento en el proceso electoral, pues eso nos ayuda. Los que estamos en otros procesos que no son electorales, de lucha más combativa, eso nos ayuda. Quiere decir, nos ayuda a todos. Y lo estamos haciendo, como te dije al principio, de un concepto de independencia sin nombre. Porque va a llegar un momento en que el pueblo va a tener que decidir qué quiere. Y entonces nosotros, alguien nos pregunta, ¿y cuál es la independencia que queremos? Bueno, nosotros tenemos un concepto de independencia, no la que dicen los opositores, no la que rápido te dicen Cuba y Venezuela, no. Somos solidarios con esos sectores, pero nosotros tenemos pues un concepto de lo que es la independencia. Es una independencia que tiene que tener
total prioridad en salud y educación, pero fundamentalmente esos son los dos servicios esenciales fundamentales para desarrollar cualquier otra cosa. Tiene que tener el derecho a la vivienda en la medida que sea posible, vivienda asequible para el que no tenga hogar y vivienda asequible para aquellos jóvenes que van a emprender una vida de matrimonio. Tiene que haber una atención a los adultos mayores por la misma condición que estamos viviendo en estos momentos. En las noticias de estos días es de 3 lugares donde han sido abusados adultos mayores que los están cuidando en esos lugares, que el gobierno tiene que darle más importancia, más vigilancia, más supervisión. Obviamente, y las familias que llevan esas personas también, porque yo llevo a mi papá a un centro como ese, pero aunque pague, yo soy responsable del servicio que le estén dando. Como te dije, tenemos una independencia que desarrolle al máximo la agricultura, aplicando la ciencia y la tecnología, que sea una empresa que dé producto libre de tóxicos, eh, que se le dé incentivo a esa agricultura, que seamos una república democrática y de participación ciudadana, que nos integremos al Caribe, a América Latina y a otras partes del mundo, porque cuando a nosotros nos dicen que somos separatistas, eso es incorrecto. Nuestra aspiración es la independencia para integrarnos a otros lugares del mundo donde no lo podemos estar por nuestra condición de colonia. Y sobre todo, Víctor, y gente que me escucha, queremos una república donde todos seamos felices, donde haya calidad de vida, donde la gente diga, si no puedo expresarme y si no soy feliz, esa no es mi república. Eso no es la que yo quiero. Como decía una cubana, si no hay música y baile, esa no es mi revolución. Y esos son elementos fundamentales para un país caribeño como el nuestro, que, que le gusta y ha defendido tanto la cultura. Es decir, todos esos elementos hacen una calidad de vida eficiente, positiva para la gente. Cualquiera que falle desvirtúa eso. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha experiencia para desarrollar esos procesos de manera que sea la mejor independencia. Estamos hablando con Juan Camacho, líder ambientalista y también líder sindical, y nos está invitando este próximo sábado, 18 de julio, a partir de las 2 de la tarde, el encuentro en la Plaza Colón del Viejo San Juan, a la Marcha por la Independencia. Unas palabras finales, Juan Camacho, para ir cerrando este diálogo que hemos tenido hoy en Radio Raíces, La Voz del Pepino. Bien, la marcha, como tú dijiste, parte de la Plaza Colón en el Viejo San Juan. Vamos a llegar temprano, desde las 2 vamos a tener un pequeño acto en el lugar donde se va a cantar el himno y donde vamos a dar las instrucciones. Vamos a tomar la ruta convencional subiendo para San Francisco y vamos a llegar frente al banco, a un banco que está allá en el Viejo San Juan, donde está el Tribunal Federal. Allí va a haber una tarima y allí vamos a estar leyendo la declaración y también pues vamos a tener una amenización artística, de manera que la gente se refresque allí. Le pedimos a la gente que lleve ropa cómoda, que lleve gorras o sombrero o sombrilla, que va a haber agua, pero que lleve su vaso de agua y que pues dedique esa tarde de ese sábado a la lucha por la independencia. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en Radio Raíz, La Voz del Pepino. Y queremos apuntarte por ahí, que muy pronto nos encantaría entrevistarte por ese esfuerzo literario que hiciste con una de las cooperativas, Vega Coop, si no me equivoco,
Sí. con relación a la literatura infantil. Eso lo dejamos pendiente por ahí. La naguabeña. Naguabeña, perdóname, Vega Coop, pero todo es No, movimiento cooperativo, todo es movimiento cooperativo. participé en Vegacop, pero es la naguabeña, sí. Muy bien, muy bien. Ese esfuerzo, ya muy pronto sacaremos el momento para destacarlo y reseñarlo, porque es genuino y es noble esa literatura infantil que también has creado, porque así como eres sindicalista, ambientalista, también escribes tus décimas y poesía y también es tu literatura infantil. Gracias, Juan, desde aquí, desde Radio Raíces, La Voz del Pepino. Gracias a ti. Esta es la WLRP Radio Raíces, 1460 AM. La Voz del Pepino.